porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces, yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. Todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Todos. El mensaje del Señor resuena en toda la
tierra. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes. Y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y pidámosle a Él que nos acompañe. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare nuestra mente, nuestro corazón, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Hoy la palabra de Dios nos muestra a los discípulos que tenían un oficio, que tenían un trabajo, una forma de vivir, una forma de existir, de estar. Y Jesús llega a ese lugar y le hace un llamado: síganme. Los discípulos siguieron a Jesús. Pidámosle al Señor que a través de este evangelio, donde quiera que nos encontremos, en el trabajo, en la casa, en el estudio, podamos seguir a Jesús. Podamos no colocar obstáculos, podamos no colocar barreras. Nosotros los seres humanos normalmente decimos: no puedo por esto, por aquello. Tengo un contratiempo para las cosas de Dios. Siempre tendré un pero para las cosas de Dios. Que a través de este evangelio rompamos todos los peros, todas las barreras que tengamos. Pidámosle a Dios esa gracia diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén.
Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es lunes 30 del mes de noviembre. Se termina el mes de noviembre en este día y mañana comenzamos el mes de diciembre. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que nos regala el Señor para compartir su divina palabra. La palabra de Dios de este día nos va a mostrar el llamado que Jesús le hace a sus discípulos. Hoy la iglesia recuerda a San Andrés Apóstol, que fue llamado por el Señor, que fue invitado por el Señor. Quiero en este día que todos busquemos, por favor, el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 18. Queridos hermanos, agradezco a todas las personas quienes han enviado su donativo, su caja, su regalo. Ya hemos publicado un video donde están llegando las cajas, las donaciones. Que el Señor les bendiga a todos los que colocan su granito de arena para esta actividad que tenemos en este mes de diciembre que se acerca. Por eso les agradezco. Y si alguna persona todavía no lo ha enviado y quiere hacerlo, aquí en la pantalla aparece, aparte de los pesebres, un número de teléfono. Ese es el número de teléfono de mi hermana. Ahí puede hacer su envío y que el Señor le multiplique. A través de la aplicación WhatsApp puede comunicarse con mi hermana. Miren, hermanitos, la palabra de este día nos habla del seguimiento de Jesús. Ustedes y yo vamos a ver, vamos a observar, vamos a analizar varios llamados. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Vamos a analizar el llamado de Jeremías. Vamos a ver el llamado de San Pablo. Pero también vamos a ver unos llamados a los cuales no dan una respuesta acertada. Jesús le dice, sígame, y le dicen que no. Por ejemplo, el joven rico que no quiso seguir a Jesús porque tenía mucho dinero. Y también una vez, una persona a la que Jesús le dijo, sígame, le dijo, déjame primero ir a despedirme de mi casa, irme. Y Jesús le dijo, el que coloca su mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí. Vamos a ver, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver estos 4 llamados. Porque resulta que ustedes y yo somos llamados para el seguimiento de Jesucristo. Pero ustedes y yo, a pesar de que somos llamados, no queremos hacer caso. Fíjense. Los primeros 4 apóstoles que siguieron a Jesucristo, ustedes y yo lo vamos a escuchar. Vamos a ir buscando el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 18, donde está el primer llamado de los discípulos de Jesús. Y en este primer llamado de los discípulos de Jesús, en este primer llamado, vemos cómo dejaron todo, dejaron su padre, dejaron las redes, dejaron todas las cosas que tenían para vivir. Y fueron a seguir a Jesús. Porque es que ustedes y yo también somos llamados por el Señor, pero a la hora de ir a predicar y de evangelizar, de llevar la palabra, nos cuesta. ¿Cuánto nos cuesta? Y entonces es la gente donde dice, es que ustedes los curas estudiaron para eso. Es que ustedes los obispos estudiaron para eso. Es que ustedes las religiosas estudiaron para eso. Yo no estudié para eso. Yo no fui llamado para eso. Hoy vamos a ver, escuchen bien, el llamado que Jesús le hizo a sus discípulos en su campo de trabajo. Para que nadie tenga la excusa de decir, es que yo no puedo, yo no sé, porque yo no estudié para eso. Y Jesús, cuando fue a llamar a sus discípulos, oigan bien, los encontró pescando. Jesús no fue a buscar a sus discípulos por allá en el templo. Jesús no fue a buscar a sus discípulos por allá en una universidad. Jesús no fue a buscar a sus discípulos por allá en una escuela. No le preguntó, a ver, ¿qué título tiene usted? A ver, ¿qué cargo ocupa usted? No fue a la corte del rey Herodes y le dijo, necesito este y este que son los mejorcitos. No. Y entonces, por eso llegan a decir los santos, es que Dios no llama a los capacitados,
Dios capacita a los que son llamados. Es que Dios nos llama a las personas porque sean bonitas, porque tengan grandes cualidades, porque tengan grandes talentos. No. Dios le va a dar las herramientas a las personas que llama. Dios le va a dar las herramientas a las personas que están invitándolos, a los que está llamando. Hace unos días respondí a una llamada y quiero enviar un saludo al grupo, me parece que llama 430. Y me llama la atención porque hablaba con ellos, con los integrantes a través de Zoom y compartía con ellos. Y cuando compartíamos hace unos días, ellos me decían, me llamaba la atención lo que decía el músico. Decía el músico, pues padre, aquí estamos. Yo no sabía tocar, yo no sabía cantar, yo charrasqueaba la guitarra. Y resulta que gracias al ver que ustedes están trabajando y al que el grupo está animado, y gracias a Peterson, hablaba de Peterson. Peterson es sobrino del padre Luis, música católica. Si usted quiere escuchar música católica, busque Peterson en internet. Sobrino del padre Luis que canta para el Señor. Y gracias al testimonio de Peterson, y ahí nos acompañaba Pedrito, músico, decía, pues yo me lancé a tocar y ahora soy el músico. No tengo talentos, pero Dios me dio el don y aquí estoy. Canto bonito, pero se me oye feo. Qué bonito. Y decía otro de los integrantes, padre, pues nos toca predicar. Y a lo mejor están escuchando el evangelio, y si están escuchando me mandan un mensaje para ver si es que escuchan el evangelio o no. Y decía, y entonces los viernes nos toca predicar. Pero padre, yo no sé, yo agarro la homilía suya, agarro la homilía de otro sacerdote, las comparo y de ahí saco la reflexión. Qué bonito, ¿verdad? Y decía una hermana muy tímida, pero decía, pues yo solamente lo que hago es compartirlo. Y el hermano decía, sí, agarra el evangelio y lo comparte por las redes sociales para escucharlo. Oye, no se trata de que ustedes y yo tengamos grandes dones, grandes talentos. Se trata de que ustedes y yo tengamos perseverancia. Se trata de que ustedes y yo digamos sí y Dios hace el resto. Se trata de que ustedes y yo demos un paso a la predicación, a la evangelización, al trabajo. Los primeros apóstoles, Jesús fue y los encontró a la orilla del mar, y ya lo vamos a ver. Los encontró pescando, pero fueron los mismos apóstoles que en una ocasión, recuerda el evangelio de ayer, de antier, estaban dormidos. Fueron los mismos apóstoles que uno se desvió y fue y lo entregó. Fueron los mismos apóstoles que uno lo negó. Fueron los mismos apóstoles que querían hacer bajar fuego del cielo, que tenían defectos. Pero cuando les llegó la hora de predicar, dieron la vida. Y eso es lo que hoy la iglesia recuerda con este apóstol, San Andrés. Y hoy el color es rojo. San Andrés, que dio la vida por Jesucristo, que entregó su vida por el Maestro. Ustedes y yo a veces creemos que Dios necesita a personas superdotadas, que Dios necesita a personas supertalentosas, que Dios necesita a personas que tengan un ego por el cielo. No. Cuando Cristo quiere hacer su trabajo, va a buscar pescadores, va a buscar gente humilde, gente poco letrada, gente poco instruida, gente poco estudiada, gente poco preparada, para avergonzar a aquellos que dicen saber de mundo y dicen saber de todo. Las personas que cultivan la mente, que crecen en inteligencia, lastimosamente en muchas ocasiones, no todas, pero en muchas ocasiones, esos llamados intelectuales se olvidan de Dios. ¿Por qué dice eso? ¿No ve que a Dios no lo predican en las universidades? ¿No ve que a Dios no lo predican en las escuelas? Y ahí es donde está la gente más preparada, supuestamente. ¿No ve que a Dios no lo predican en la NASA, en los lugares donde hay ciencia? Ahí no predican a Dios. Entonces, Dios no quiere que lo prediquen ahí. Dios quiere que lo prediquen y que hablen de Él en nuestra vida, en nuestro trabajo,
tal y como somos. Vamos a oír el Evangelio para que ustedes y yo comprendamos en este día que no se trata de hablar bonito, de predicar bonito, de cantar bien, de andar bien vestido, bien pulido. Se trata de que ustedes y yo tengamos el empeño, de que ustedes y yo digamos, sí, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y el Señor nos toma de la mano y nos dice, vamos, anda, empieza a trabajar. Los apóstoles pudieron decir no, pero al decir sí, el Señor les bendijo y les acompañó. San Mateo capítulo 4 versículo 18. Oído al tambor, paren la oreja. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús vio a dos hermanos, escuchen las palabritas que estoy resaltando, a dos hermanos que tenían nombre, llamado Pedro, llamado Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Primero, Jesús vio. Significa que el Señor se tomó el tiempo para ir al lugar donde ellos estaban trabajando. Los discípulos no fueron a buscar a Jesús. Jesús fue a buscar a sus discípulos. Ustedes y yo no vamos a donde está Cristo. Cristo viene a nosotros a través de su palabra. Jesús nos ve donde estamos. Y por eso a ustedes les llega el Evangelio del día, Evangelio de hoy, Padre Marcos Galvi, todos los días, porque Jesús te está viendo. Jesús te está observando. Jesús te está analizando desde hace mucho tiempo. Ha tomado el momento para que esta palabra de Dios llegue a ti. A miles de personas puede llegar, pero a ti de manera especial ha llegado. Jesús ve. Jesús conoce. Por eso Jeremías, vamos a buscar el libro de Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, para que ustedes y yo observemos, para que ustedes y yo analicemos y nos demos cuenta cómo Dios nos ve, desde qué momento nos ve y nos conoce. Jeremías 1:5. Antes de haberte formado yo en el seno de tu madre, te conocía, y antes de que nacieras, te tenía consagrado yo, profeta de las naciones, te constituí. Te constituí como profeta de las naciones desde el vientre de tu madre. Significa que Jesús nos ve, Jesús nos conoce y Jesús nos llama. Segundo, oigan, eran dos hermanos. Cuando la palabra de Dios dice hermanos, no solamente significa el vínculo de sangre, que sí lo era, significa la relación que debe tener el cristiano dentro de las cosas de Dios. Significa el comportamiento del cristiano dentro de la iglesia. Significa que ustedes y yo debemos ser hermanos en las cosas de Dios, no enemigos en las cosas de Dios. Y de aquí que muchas personas que han sido llamados a la iglesia viven como enemigos, no se hablan, viven como enemigos, viven distanciados, viven peleando. Eran dos hermanos. ¿Y qué estaban haciendo los hermanos?
estaban trabajando, estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Estos dos hermanos tenían un trabajo, estas personas tenían una misión. ¿Qué significa? Que Cristo nos llama a nosotros donde quiera que estemos. Padre, pero yo soy albañil. Ahí te va a llamar. ¿Se llamó unos pescadores? Padre, pero es que yo trabajo el campo, yo no sé nada. Ahí te va a llamar. ¿Se llamó unos pescadores? Pero Padre, ¿qué voy a saber yo de Dios si soy maestro? Ahí te llama, en tu lugar de trabajo. No quiere quitarte el lugar de trabajo. Quiere que usted en su lugar de trabajo pueda esforzarse y trabajar para Él. Pueda ser una persona de bien. Padre, pero es que usted no entiende, le voy a explicar. Yo soy muy burrito, yo soy muy tapado, a mí las cosas de Dios no me entran. ¿Cómo se le ocurre? Yo puedo tener un estudio, una preparación, una profesión, pero yo no sé nada, yo no puedo. Ustedes han estudiado la historia de Sansón. Léala en el libro de los Jueces, capítulo 15, versículo 15. Dice la historia del santo cura de Ars. El santo cura de Ars estaba estudiando y no le entraba el latín. Y era para el estudio muy tapado. Era muy burrito para el estudio. No comprendía el estudio. Y un día lo llamaron a rectoría porque lo iban a votar. Y el rector le decía, Juan María Vianney, usted es muy tapado, usted no le entra al estudio, usted tiene que irse. Y el santo le respondió con Jueces capítulo 15, versículo 15. Si Sansón con la quijada de un burro mató a 1000 filisteos, ¿qué no hará Dios con un burro completo? ¿Qué no hará Dios con un burro completo? Y miren la belleza de santo que es el santo cura de Ars. Padre, ¿nos está diciendo burro? No, yo lo que le estoy diciendo es que no hay excusa. Yo lo que le estoy diciendo es que ustedes y yo no tenemos excusa para el seguimiento de Jesús. Jesús nos llama siendo pescadores, siendo albañiles, siendo obreros, siendo lo que seamos, ahí nos llama. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejando las redes lo siguieron. El llamamiento que le hizo Jesús a los primeros apóstoles es para seguirlo. Miren, San Pablo nos muestra cómo fue su llamamiento también. San Pablo nos muestra que él fue llamado, Gálatas capítulo 1 versículo 15, para que ustedes y yo no tengamos excusas, porque ustedes y yo también somos llamados. Gálatas 1, 15, oído al tambor, paren la oreja. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelarme a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, sin subir a Jerusalén. San Pablo dice que fue llamado desde el vientre de su madre. San Pablo fue invitado por el Señor. Por allá en Mateo capítulo 9, versículo 9, vemos el llamado de Mateo, que era una persona que estaba ocupando un cargo, que era una persona pública, un publicano, vivía bien, vivía cómodo, tenía todo lo necesario, robaba, era rico. Y cuando Jesús lo llamó, lo siguió. Oigan, Mateo 9:9. Cuando se iba de allí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el despacho de impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y lo siguió.
Aquel hombre del que dice la palabra de Dios que era un hombre público, que era un hombre que se dedicaba a echar números, que se dedicaba a sacar cuentas y a robar, siguió a Jesús. Aquel hombre que se decía que era fariseo, Pablo, y era intachable en la ley, en Hechos capítulo 9 fue llamado por Jesús cuando cayó. Aquellos de los que se decían pescadores, que parecían no tener ninguna letra, ningún estudio, fueron llamados por Jesús y Jesús los invitó a seguirles. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 7, llega a mostrar que esas personas eran iletradas, que esas personas no tenían preparación, pero cuando vino el Espíritu Santo y descendió sobre ellos, no tuvieron miedo y sí tuvieron valentía para predicar la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 7, escuchen. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos los que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa? Entre nosotros hay medos, elamitas, partos. Habían personas de todas partes del mundo y cuando a los apóstoles les tocó predicar, sin miedo lo hicieron, con valentía. Así deberíamos hacerlo nosotros. Pero los católicos, ustedes no, los que no vinieron, son una cuerda de flojos. Son católicos chimbín, católicos dormidos, que cuando les toca predicar se quedan callados, pasmados. Jesús con 12 apóstoles llevó la evangelización por todo el mundo. Nosotros con grupos de apostolado de 20, 30, 40 personas no la llevamos ni siquiera a nuestra casa. Imagínense. Jesús con 12 apóstoles pudo extender el evangelio por todos lados. Ustedes y yo en una iglesia de 700, 800 personas no somos capaces de evangelizar, imagínense. Entre más masa, morra, decía mi abuela. Entre más católicos, más masa, menos predicamos. ¿Qué es lo que está pasando? Que los católicos no se han tomado en serio su misión. San Mateo capítulo 19, versículo 21 nos muestra tristemente la historia de un hombre rico que se acercó a Jesús. Mateo 19, desde el versículo 21, cuando Jesús le dice a este joven, a este hombre que era rico, sígueme, le dijo que no. Y tristemente, muchos católicos le dicen que no a Cristo. Oigan, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre se marchó porque era muy rico. No quiso seguir a Jesús porque tenía mucha fortuna. Ustedes y yo, cuando nos hablan del seguimiento de Jesús, de la responsabilidad en la iglesia, salimos corriendo como si fuéramos visto al diablo. Cuando nos hablan, venga, incorpórese en la iglesia, salimos corriendo. Cuando nos dicen, venga, participe en la lectura, venga, participe en el coro, venga, participe de sacristán, venga, participe de monaguillo, paticas, paquete tengo para correr y nos vamos. La palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 61, nos muestra un hombre al que Jesús llamó. Y aquel hombre le dijo: sí voy, pero déjame primero hacer esto. Y Jesús da una lección para aquellos católicos chimbín, para aquellos católicos tibios, para aquellos católicos piratas que no quieren nada con Dios. Oigan, San Lucas 9, 61. A pesar de que son llamados, a pesar de que son católicos, no sirven para las cosas de Dios, no sirven porque no quieren. Oigan, también otro le dijo:
Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Jesús le respondió: nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ustedes y yo seremos aptos para el reino de los cielos. Y termino diciéndoles: los buenos somos más. Y llegó la hora de que te pongas a trabajar, de que te pongas a evangelizar, de que te pongas a predicar, de que te pongas a llevar la palabra por todo el mundo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.